estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra siguiente clase, el tema de la unidad 4 de Historia del Perú, el Imperio Inca. Entonces vamos a hablar de este gran imperio que se ubicó, en este caso, en la parte central y occidental de toda América del Sur. Vamos a mencionar quiénes son los principales, en este caso el primer gobernante y el último gobernante que se va a dar en este caso cuando ingresa ya los españoles al mando de Pizarro. Se produce la muerte de nuestro Inca Atahualpa. Entonces acompáñenme y empezaremos con la clase. Vamos entonces a hablar un poco acerca de la ubicación. Bueno, les mencioné en nuestra anterior diapositiva que en este caso el Cusco se ubicó en la parte central y occidental de América del Sur. Durante su mayor apogeo ocuparon un área de aproximadamente 1.700.000 kilómetros y por el norte llegaron hasta Colombia y hasta el río, exactamente el río Ancasmayo, y por el sur llegaron hasta Chile, hasta el río Maule, por el este la Ceja Selva y por el sur oeste por el territorio de Argentina, en el territorio llamado Tucumán, y por el oeste, bueno, el oeste del Océano Pacífico. Eso vendría a ser la ubicación exacta de este gran imperio. Estuvo dividido en este caso en tres periodos históricos: el llamado periodo tribal o legendario, el periodo de la Confederación Cusqueña y el periodo imperial. Recuerden que el Cusco es el centro del mundo, bueno, eso es lo que indica que es el centro del mundo. Fue fundada por Manco Cápac entre los cauces de los ríos Urubamba y Guatanay. El Cusco se convirtió en la capital política y religiosa de este inmenso imperio, de este inmenso estado. Antes de los Incas, el Cusco era habitado por los acabizas, los poques, los lares, los aymaras, entre otros pueblos. Luego de la guerra con los chancas, Pachacútec decide reconstruir el Cusco en forma majestuosa. El plano de la ciudad, que tenía forma en este caso forma de un puma, y su cabeza la representaba el llamado Sacsayhuamán, la fortaleza planificada por Pachacútec. Entre las piernas del animal encontramos la plaza de Huacaipata. Ya en la parte final de nuestra clase les voy a mostrar un video muy interesante acerca de la leyenda de los Pururaucas, de cómo el imperio se llega a consolidar como tal al mando de Pachacútec. Así que vamos a entonces seguir con nuestra clase. Y una parte aquí adicional, antes que me olvide, la llamada Capac Cuna, porque en el libro les pregunta ¿qué es un Capac Cuna? El Capac Cuna es la relación de todos los gobernantes que tuvo la cultura inca, desde que fue fundada como un pequeño curacazgo, o en este caso el llamado periodo tribal o legendario, desde que fue fundada desde Curacazgo, como les indiqué, hasta la conquista de Pizarro en el año de 1532. Comprende 8 curacas y 5 incas. En total fueron 13 incas que gobernaron este imperio. No se olviden el número, 13 incas. En cuanto a la dinastía Hurin, que eran los de incas de abajo, y los de Hanan, que era el alto del Cusco, estas eran complementarias una de la otra. Los Hurin fueron de tendencia sacerdotal y los Hanan fueron militares. Y es así también porque se va a iniciar el conflicto interno en el Tahuantinsuyo, la pelea entre Huáscar y la pelea entre Atahualpa. Era el enfrentamiento entre los Hanan y los de Hurin. Los Hurin apoyaban a Huáscar, que eran sacerdotes del Cusco, y los Hanan, que se encontraban en el territorio de Ecuador, que era una gran cantidad de militares, apoyaban a Atahualpa. Bueno, sigamos entonces con nuestra clase. La clave del futuro de la humanidad muchas veces se encuentra en manos de líderes visionarios. 200 años después de Genghis Khan, un joven guerrero inca, Pachacuti, valiente, dinámico, inspirado. Una visión del dios del sol lo lleva a una gran batalla que creará el imperio de los incas.
Pero las riquezas de sus tierras convierten a los incas en un objetivo deseado. Para mantener su territorio, deben defenderlo. Pachacuti tendrá que luchar contra un enemigo temible. Dirigido por un rey muerto. La historia de la humanidad muchas veces la escriben hombres que tienen un destino. Pachacuti, líder de los incas. Su enemigo, los chancas. Guerreros sedientos de sangre, utilizaban los huesos de sus enemigos como trofeos. Su objetivo, destruir a Pachacuti. Y capturar la capital inca, Cusco. Guiando a los chancas en la batalla, Uzcovilca. Poderoso, despiadado y muerto. En vida, dio inicio al reinado de terror de los chancas. Desde la muerte, les habla por medio de sus sacerdotes. En los Andes, los ancestros están muy presentes en la vida de la gente. Así que momifican a la gente importante. Con Uzcovilca guiándolos, los guerreros chancas se sentían invencibles. Superan en número a los incas y no toman prisioneros. Pero Pachacuti tiene un plan. Él cree en algo más poderoso que Uzcovilca. Inti, el dios Sol. El dios más importante de la mitología inca. La noche antes de la batalla, Inti se le aparece a Pachacuti en sueños y le promete una victoria gloriosa. Pachacuti seizes the idea of portraying himself as the living sun, Inti himself, embodied by the power of the sun. El padre de Pachacuti ha huido. Su hermano ha huido. Pero él decide quedarse y guiar a los incas a la batalla. Demuestra tu valor ante tus hombres, poniendo el ejemplo, diciendo, ¿saben qué? Puede que hoy muera, pero no importa, porque nací para hacer esto. Y puedo garantizarles que todo líder verdadero que ha ido a luchar ha sentido lo mismo. Pachacuti provoca a los chancas, alimentando su furia. Contiene a sus hombres. Mantiene su disciplina. Hasta que sueltan una lluvia de piedras. Every time I went into combat, it had everything to do with the will to win. Pachacuti hace su jugada. Una leyenda inca evoca su valentía. El joven príncipe se lanzó ante el enemigo. Era tan ágil y rápido que aterrorizó a los guardias de Uzcovilca.
los chancas son derrotados. The Incas' victory over the Chancas was legendary. They never stopped talking about it. They never stopped celebrating it. Pachacuti creará el mayor imperio jamás visto en América. La mayoría de Chile, Bolivia y el Perú actual, unidos bajo el reinado inca. Y para unir su territorio, una red de senderos que se extiende en más de 40.000 kilómetros. Sobre algunos de los terrenos más pronunciados de la Tierra. Y al final del sendero, Machu Picchu, el palacio de Pachacuti en las nubes, desconocido para el resto de la humanidad. Vamos a empezar entonces a hablar de las clases sociales. En las clases sociales el imperio va a estar dividido en tres grandes sectores. El Inca, donde se vive la realeza, la nobleza y el pueblo. En el Inca, quienes vivían o quienes formaban parte de esta clase de la llamada nobleza, estaba el Apu Contiki o el Apu Inca, era el supremo, el Zapa Inca. Estaba la Colla principal, el Auqui y sus ñustas. No se vayan a olvidar. Todos ellos formaban parte de la Panaca Real. ¿Ya? Quien era la Panaca Real era el templo o lugar donde residía o vivía el Inca con su esposa, sus hijos y sus hijas. A sus hijas se son llamadas las ñustas. Luego tenemos la nobleza. En la nobleza tenemos a la nobleza de sangre y a la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre eran todos los parientes del Inca, llamados también orejones por los enormes pendientes que llevaban. Y la nobleza de privilegio obtenían su nobleza por servicio al Estado. Se incluía aquí el llamado Apunchi o Tucuy-Ricuy, o sea, que hicieron algo en beneficio del Estado, entonces el Inca los va a recompensar y los va a convertir en este caso parte de su nobleza de privilegio. En el pueblo nosotros tenemos a los Hatun Runas o también llamado hombres fuertes. Era la gran masa de campesinos o sectores populares en los ayllus. ¿Y qué era un ayllu? Era un conjunto de familias unidos por diferentes vínculos. Pueden ser sanguíneos, territoriales o en este caso también religiosos. Tenemos también en el pueblo a los yanaconas. Eran los sirvientes de los nobles. Su condición era hereditario y su origen se remota hacia el Inca Tupac Yupanqui. O sea, ¿qué quiere decir? Los hijos de tus hijos y sus hijos y así sucesivamente, toda su descendencia iban a ser sirvientes. Tenemos a los mitimaes también. Los mitimaes eran considerados ayllus colonizadores o de traslado. Más que clase social, era una categoría social. Sus miembros podían ser de todas las clases sociales. Valdelomar Espinosa ubica 13 tipos de mitimaes que existieron durante el Tahuantinsuyo. Ellos eran enviados a colonizar. Por ejemplo, si había un lugar, en este caso revoltoso, o constantemente quería rebelarse ante el Inca, pues el Inca mandaba a sus mitimaes para mantener controlados o sofocados a ese grupo o reino que se quería rebelar contra el Tahuantinsuyo. Y por último tenemos a los piñas, como el nombre los dice, eran bien piñas. ¿Por qué? Eran los esclavos o prisioneros de guerra. María Rostorowski, una historiadora sanmarquina, lo nombra en su libro Historias del Tahuantinsuyo. Se cree que aparecen durante el gobierno de Huayna Capac. Entonces, ¿quiénes se convertían en piñas? Por ejemplo, aquellas personas o aquel pueblo donde el Inca quiso conquistarle y no se dejaron, le causaron muchas pérdidas al Inca. Entonces el Inca en castigo los transforma en piñas. Un ejemplo de ellos viene a ser la cultura de los chachapoyas, esa cultura que le demoró al Inca Tupac Yupanqui conquistarlo. Entonces, al no poder conquistar rápido, ¿qué es lo que hizo? Los convirtió a todos en piñas. Luego tenemos, en cuanto a las funciones estatales, ¿qué es lo que nosotros podemos decir en cuanto a las funciones estatales? Vamos a hablar aquí acerca de los diferentes cargos que había en el Tahuantinsuyo. Tenemos al Inca. Como sabes, el Inca era el señor de la tierra y ordenador del mundo, hijo del sol. El Auqui era el hijo predilecto del Inca, elegido para sucederlo, co-gobernaba con su padre. O sea que el Auqui acompañaba al Inca
a la guerra o en este caso si tenía que conquistar a un grupo o a una etnia, pues lo acompañaba, así como el ejemplo entre Pachacútec y su hijo Tupac Yupanqui. Luego tenemos el Camachik. ¿Quién era el Camachik? Era el consejo imperial formado por los aposuyos. ¿Quiénes eran los aposuyos? Bueno, los 4 suyos, cada suyo en este caso tenía su Camachik. ¿Cuáles eran esos suyos? El antisuyo, contisuyo, Goyasuyo y mencioné, a ver, antisuyo, chinchaysuyo, contisuyo y Goyasuyo. Si existen 4 suyos, ¿cuántos Camachik existieron? 4. Luego tenemos el Apunchik. El Apunchik era el jefe militar en las provincias Oguamanis. Y el Tucurricuy, que si lo traducimos, quiere decir el que todo lo ve, era el supervisor del imperio. Era el encargado por el Inca de supervisar a cada uno de estos funcionarios estatales para ver si estaban haciendo en este caso cada una de sus funciones correctamente. Era así como el chivo expiatorio de esa época, donde informaba todo lo que hacía cada uno de sus funcionarios al Inca. Sin antes también tenemos que mencionar que había también otras funciones, otros cargos, como era la Huarmicoco, que era la que se encargaba de casar a las parejas. Recuerda que en el Tahuantinsuyo solo se podía dar en este caso, solo el Inca podía tener varias mujeres. De ahí estaba terminantemente prohibido que otros nobles o incluso las personas que provienen del pueblo tengan más esposas, solo podían tener una esposa. Luego tenemos el llamado Taripa Camayoc, era como un juez que trataba de ejercer en caso de algún crimen, algún asesinato o robo, pues él trataba de buscar en este caso la mejor solución. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar entonces acerca del aspecto económico, cómo estaba organizado este aspecto. La economía durante la época imperial incaica, sobre todo las bases económicas, se fundamentaba en la utilización y buena administración de la fuerza de trabajo. El sistema estatal dominaba a las tierras y los medios de producción, pero también existió la propiedad privada, restringida a algunas familias nobles cusqueñas. El trabajo de los miembros del Ayu y los llamados Hatun Runas permitió la acumulación de grandes cantidades de excedentes para los depósitos de los incas, llamados tambos y colcas. La explotación agrícola fue su principal actividad económica. Luego también estaban la ganadería, la pesquería, la cerámica, textilería, la metalurgia, incluso también la caza, que tenía el nombre de Chaco. En cuanto a los principales fundamentos de la economía inca, podemos nosotros mencionar en este caso la llamada reciprocidad y la redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? Consistió en la mutua prestación de trabajo dentro del ayu o grupo de parentesco. Por ejemplo, si en el ayu había una persona que necesitaba construir su casa, pues todos en este caso que formaban parte de ese ayu, de esa comunidad, ayudaban a construir esa casa. Y si en este caso, viceversa, otra persona también del ayu necesitaba que le ayuden quizás en la actividad agrícola, pues también todos ayudaban y ese favor tenía que también ser devuelto. Luego tenemos la llamada redistribución. Consistía en el reparto de bienes que el Estado imperial hacía a cada ayu. Imagínate, aquí el Inca no era mezquino, no se guardaba nada para él. O sea, cuando había épocas, por ejemplo, de sequía, donde había huaicos o inundaciones o algún desastre natural, pues el Inca, al ver que su ayu, su comunidad se quedaba sin comida, trataba de redistribuir todo lo que él tenía, ya que él almacenaba los excedentes, recuerden, sus almacenes, en sus tambos y sus colcas, pues de ahí sacaba y entregaba a todo su ayu para que de esa manera no pueda existir alguna comunidad donde les falte o tenga carencias de alimento. Incluso hay escritores, cronistas donde indican que en el Tahuantinsuyo no había población, personas donde estaban en las plazas de hambre o mendigando. El Inca daba a todos por igual. Luego, en este caso, también vamos a mencionar acerca del sistema de trabajo. ¿Cómo estaba dividido este sistema de trabajo? Fácil, jóvenes, ustedes ya deben recordar, eso viene de primaria. El llamado Aini, la Mita y la Minca. En el Aini, ¿en qué consiste el Aini? Era un sistema de ayuda mutua familiar que beneficia a los miembros del Ayu.
consistía en el préstamo de trabajo que una persona o un conjunto de personas hacía a otro individuo, a condición de reciprocidad. O sea, quiere decir que lo tiene que devolver. Si yo te ayudo, mañana tú también, cuando yo necesite, me tienes que ayudar. Luego tenemos la mita. Esta mita era un trabajo obligatorio y por turnos, hecho por los hatun runas para el Estado. Era una forma de trabajo ordenado, planificado y supervigilado por el Estado inca, a través de numerosos admiradores. Tenemos luego a la minca. ¿Qué era la minca? Era un trabajo colectivo donde la población entera del Layu se colocaba al servicio del bienestar común, o trabajando en este caso en las tierras del sol. Estos vienen a ser los 3 sistemas de trabajo. En cuanto a la división de tierras, tenemos 3 tierras en este caso, las llamadas tierras del Inca, que eran, en este caso, se obtenían por conquista, planificación y anexión. Eran las mejores tierras, se daba la mejor producción también. Luego tenemos las tierras del sol. Sus productos debían servir para las ofrendas y sobre todo para prepararles bebidas para los asistentes a la celebración de algún rito o alguna fiesta. Luego tenemos las tierras del pueblo. Estas tierras del pueblo eran utilizadas, en este caso, eran utilizadas para el sistema de las familias, o en este caso también familias o ayllus. Eran entregados anualmente por el Estado en calidad de préstamo. Por ejemplo, si en una familia, una pareja de jóvenes se casaban y tenían un hijo, pues el Inca les daba tierra, el llamado topo, una parcela de tierra que hasta ahora los cronistas no especifican cuántas hectáreas o cuántos kilómetros cuadrados determinaba ese pedazo de tierra, pero les daba una parcela para que tengan de esa manera para trabajarlo y puedan sustentar la alimentación para ese niño. Pero si era mujer, le daban medio topo, un pedazo de tierra de la cantidad total que le daban al hombre. A la mujer le daban la mitad de la parcela, para que también sirva de alimento para esa nueva niña que formaba parte ahora del imperio. ¿Ya? Bueno, eso es lo que indican los cronistas. Seguimos entonces. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la religión, las características de la religión. Aquí tenemos una variedad de dioses. Entre los dioses quizás más importantes, no quizás, el más importante viene a ser el dios Huiracocha y el dios Inti. De ahí tenemos a Pachacamac, Pariacaca, el dios Apu, que eran las montañas, el dios Supay, la Pocamama. Todas ellas tenían sus ritos y se realizaban fiestas o pequeñas ceremonias a cada una de esas divinidades. Entonces nosotros podemos concluir al ver todas esas divinidades del imperio inca que era una sociedad politeísta. Politeísta porque adoraban a muchos dioses. Animista porque si tú te das cuenta, mira, ellos adoran a la madre maíz, al trueno, al rayo, al sol. Entonces tenía esa característica animista, adoraban las fuerzas de la naturaleza. Y panteísta, para los incas todo lo que existía tenía un carácter divino, mágico o sagrado. El sacerdocio estaba encargado en este caso del Ayu Tarputay en el Cusco. Este Ayu pertenecía a los Hurin, siendo una casta sacerdotal hereditaria. Desde niño aprendían todo lo referente a los ritos, a las prácticas, a los cantos, a las danzas y a los mitos. Ese era el oficio de todo sacerdote. Ahora, eso es en cuanto a la religión. Me olvidé darles un dato adicional para que no se olvide. La educación, no lo he mencionado, pero igual lo voy a explicar. La educación entre los incas fue una sociedad, la educación fue clasista. La etnia de los incas recibía una educación para gobernar severa y rigurosamente, con obediencia, atención y agilidad. En la fiesta del Huarachicuy, los jóvenes vencedores eran declarados mayores de edad y se elegía al Auqui, al futuro inca. Entre el pueblo se educaban a los chasquis, el resto recibía una educación simplemente familiar. Los Yachayhuasi, según el cronista Garcilaso o también el cronista Blas Valera, nos indica que era dirigido a educar a una élite inca, a una nobleza.
Los profesores eran llamados amautas. Los demás cronistas también nos habla acerca del Yachaywasi, que quiere decir en vocablo quechua la casa del saber. También había una educación para las hijas de nobles. Esta educación se realizaba en las llamadas Adyawasi, era inculcada por las llamadas mamaconas. ¿Y qué es lo que aprendían aquí las mujeres? Bueno, a tejer, a cocinar, en este caso, a preparar o a servir a la familia o a una comunidad o al Estado. Esa era su función y algunas de ellas también eran escogidas para formar parte de algún sacrificio o algún ritual para alguna divinidad. Bueno, entonces esto sería todo acerca del Tahuantinsuyo. De todas maneras, les invito a que repasen y refuercen con la lectura del libro y también intenten resolver cada uno de los enunciados que tienen nuestro taller y nuestro libro. Conmigo será hasta la tarde. Gracias.